Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Las 5 solas y compartiremos la segunda parte del tema Sola Escritura. Tú nos creaste con un propósito. Bueno, quiero rectificar, hoy vamos a ver la segunda parte del tema Sola Fe. En el programa anterior compartimos la primera parte y hoy estaremos concluyendo este tema de la sola fe. Nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz, y bienvenida. Gracias, Oscar. Muy buenos días, pastor. Buenos días, Beatriz. Y agradecida con Dios por cada uno de nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y recordarles que usted puede escucharnos por el dial 1020 AM y por internet a través de la página Facebook de Radio Primavera. También hay otro medio para escucharnos a través de su smartphone. Es un medio muy cómodo y sencillo que nos facilita las nuevas tecnologías. Así que escuche estas indicaciones para que desde hoy usted lo pueda hacer desde su teléfono celular. Radio Primavera 1020 AM presenta la app de tu nueva vida. Una aplicación donde podrás disfrutar de la programación en vivo como si estuvieras en cabina. Entérate de los últimos videos subidos a las redes sin salir de la aplicación. ¿Qué esperas? Descarga la app de Radio Primavera 1020 AM. Disponible en Google Play y en el App Store para celulares iPhone. Así que, apreciado oyente, tiene una oportunidad a través de su celular, donde usted esté, nos puede escuchar, y también la programación de Radio Primavera. En el programa anterior compartimos la primera implicación de la afirmación sola fe. ¿Qué significa la sola fe? Que Dios justifica solo por la fe. Dice Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Bueno, y a menos que usted se convenza de que no puede hacer nada para salvarse, usted nunca pondrá su confianza en Cristo y por lo tanto nunca será salvo. Lo único que puede hacer el hombre es creer en el sacrificio perfecto y suficiente de Cristo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Oscar. Dios lo bendiga. Bueno, hoy vamos a continuar con esta digamos, la primera verdad de la sola fe, es que Dios justifica solo por la fe sin la mediación de las obras. ¿Cuál es la segunda verdad que debemos tener en cuenta para vivir en la verdad bíblica de la sola fe, teniendo en cuenta, o mejor, revisando ahora cuál es la labor ¿qué tiene que ver las buenas obras con el creyente? Ya me respondió Oscar. Somos justificados solo por la fe, eso es claro a la luz de las Escrituras, pero hay que equilibrar la balanza. La fe que es bíblica, la fe que nace de Dios, produce buenas obras. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, es un fruto de la fe. Es un fruto salido naturalmente de aquel que ha creído en el Señor, porque ahora el Espíritu Santo vive en el interior de esa persona. O sea que de ninguna manera podemos decir que la sola fe está eliminando las buenas obras, sino más bien las produce. O sea, el protestantismo no dice que no hay que hacer nada. El protestantismo dice que lo que hacemos es producto de haber creído precisamente en Cristo Jesús. Y se ha dicho de paso que toda buena obra que no sea producto de la fe auténtica, pues no es buena delante de Dios por estar salpicada por el pecado. Hay gente que, o sea, lo tenemos que reconocer, hace buenas obras, pero sus motivaciones quizás son equivocadas, hacen buenas obras para sentirse bien.
hace buenas obras pues para que de pronto se lo reconozcan. Eso hace que esa buena obra ya esté salpicada por el pecado, por el egoísmo, por el orgullo, por la altivez, por querer de pronto ganarse la salvación. Eso es pecado delante de Dios. Pastor Ángelo, ¿y cuál debe ser la primera buena obra que se manifestará en el que ha sido justificado? Bueno, escúcheme con atención, estimado oyente, para que nos quede muy pero muy claro. La primera obra que evidencia que alguien ha sido justificado, que alguien ha sido salvo, que alguien ha sido perdonado de parte de Dios, es que esa persona se aparta del pecado. Esa es la primera obra que se debe evidenciar, que se debe manifestar en una persona que realmente cree en el Señor. Pastor, si es así, entonces, ¿qué sucede en el exterior de aquel que en verdad cree en Cristo? Bueno, entonces la evidencia de que alguien ha sido perdonado es que ahora empieza a ser la voluntad de Dios. Si alguien sigue viviendo igual que cuando se arrepintió y creyó en el Señor, recuerde que cada quien cuando llega al Señor llega cargado de pecado, y si sigue viviendo exactamente igual, si sigue teniendo las mismas prácticas, pues eso es una muestra de que en verdad no se ha arrepentido. Juan lo dice de la siguiente manera, voy a leer primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es un interrogante interesante. O sea, Juan lo que nos está diciendo, ¿usted cómo sabe si de verdad llegó a conocer a Dios? Y Juan mismo responde, si obedecemos sus mandamientos. Entonces yo debo mirar mi vida. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Si la respuesta es sí, entonces yo puedo decir que le he conocido, que he conocido a Dios. Si no lo estoy obedeciendo, entonces mi respuesta es no lo he conocido. Así yo vaya a la iglesia, así yo ore, así yo ayune, así yo ofrende, si yo no estoy obedeciendo a Dios, no he nacido de nuevo, no lo conozco. O sea, si alguien no está buscando la santidad, es muy cuestionable su cristianismo. Exacto, si alguien no se está santificando, si alguien no le da temor pecar, si le da lo mismo airarse que no airarse, o sea, lo toma como algo normal. Si a usted le parece lo mismo tener pensamientos lujuriosos que no tenerlos, ser mentiroso o no serlo, pues eso es muestra de que ese alguien no ha sido justificado delante de Dios, no ha sido perdonado, por lo tanto no es salvo. Pastor, ¿y esto será posible? ¿Será que alguien se sienta así de engañado, creerse salvo cuando realmente no obedece los mandamientos de Dios? Claro, Betty, que es posible que muchas personas se sienten así. Voy a leer algunos versículos que nos muestran esta verdad. Dice, segundo a los Corintios 13:5, Pablo le habla a los corintios y les dice así, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. O sea, Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes pueden estar engañados, pero vea que Pablo les dice, ustedes tienen que hacer un autoexamen, a ver si de verdad ustedes han creído. O sea que la fe salvadora es la que produce buenas obras, donde la primera buena obra es la santificación, buscar la santidad. Jesús mismo habló de la consecuencia inevitable de que sus seguidores serían luz a los demás. Lo inevitable entonces es que la luz pues sea evidente, se vea, o sea, donde está la luz sencillamente pues no se puede esconder. Dice Mateo 5:14-16, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y entonces dice cuál es el propósito de las buenas obras. Y alaben al Padre que está en el cielo. Si un hijo de Dios realmente lo es, entonces este hijo de Dios hará buenas obras. No para él ser glorificado, sino para que el nombre del Padre sea glorificado. Revisemos qué nos enseña este pasaje, ya que este aspecto es vital, muy importante dentro de la fe cristiana. Bueno, este pasaje, lo repito, Mateo 5:14-16, por lo menos nos enseña dos verdades. Número uno, que las buenas obras sencillamente no pueden esconderse. Dios quiso y quiere que las buenas obras sean vistas. La luz que está en el cristiano, pues es imposible que no se vea. Es como cuando un extranjero se esfuerza por hablar el idioma del país al que llega. Pues por más que lo intenta, ¿cierto? No puede pasar desapercibido. Tristemente hay cristianos que pasan desapercibidos, pues no muestran su luz con sus buenas obras, sino más bien al contrario. Cuando la gente se da cuenta de que eran cristianos, quedan sorprendidos. Uy, ¿usted es cristiano? Uy, yo todo me esperé menos que usted fuera cristiano, ¿no? Dice algunos.
Y lo segundo que nos muestra el pasaje es que las buenas obras tienen como propósito la alabanza del Padre. De ninguna manera el objetivo de hacer las buenas obras es buscar el reconocimiento, la gloria de la iglesia. Sí, es que la iglesia sí hace buenas obras. No, ese no es el propósito. O peor aún, la gloria del pastor, la gloria del ministerio. Pues hacer tal cosa es robarle la gloria a Dios. Las buenas obras es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Esta enseñanza del Señor Jesús solo la encontramos en los evangelios o también la dieron los apóstoles? Por supuesto que también la dieron los apóstoles. Por ejemplo, Pablo era claro con las iglesias que él plantaba y él no dejaba lugar a dudas que el verdadero discípulo tiene que hacer buenas obras. O sea, el verdadero discípulo las hace porque las hace. Si no las hace, no es un verdadero discípulo. Hechos 26:20 dice al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea. Vea, Damasco, Jerusalén y Judea. Sí, toda la región de Judea. Y luego con los gentiles. A todos les prediqué. ¿Qué les predicó Pablo? Les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. O sea, el arrepentimiento se hace evidente, lo que está diciendo aquí Pablo. Con muchos cristianos, o sea, es triste que haya muchos cristianos que no se les ha enseñado esto, lo que Pablo les enseñaba a los cristianos cuando se convertía. Entonces, ellos pues no están viviendo para hacer buenas obras, están viviendo más bien para sus proyectos personales, para sus sueños, y no se involucran en hacer buenas obras. Obviamente, pues eso deshonra al Dios que los ha llamado a arrepentimiento. Para confirmar la importancia de esta enseñanza, compártanos otras citas bíblicas que hablen sobre las buenas obras que debe hacer el creyente. Bueno, Oscar, le invito entonces que me ayude. Vamos a compartir algunas citas que aparecen en el Nuevo Testamento como evidencia de que nos hemos convertido a Dios haciendo buenas obras. Romanos 2:7 dice: Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. 1 Timoteo 2:10 dice que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Es impresionante que una mujer gaste tanto dinero en su ropa, en su maquillaje y no haga buenas obras. O sea, es inconsecuente a la luz de la Escritura. 1 Timoteo 5:25 dice: de igual manera son evidentes las buenas obras, y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. 1 Timoteo 6:18 dice: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Aquí el mensaje es para los ricos, ¿no? Sí, para el pastor que le debe enseñar a los ricos. Le dice Pablo a Timoteo: usted es el pastor, entonces enséñele a los ricos. Y bueno, nosotros no somos pobres. Cuando uno ve la pobreza, realmente uno dice: yo no puedo decir que soy Esto pobre. es para todos nosotros. Sí, para todos los que vivimos aquí en Latinoamérica podemos decir que somos ricos. Exacto. Entonces a los ricos se les manda que hagan buenas obras. Es una orden, ¿sí? En el púlpito debe pararse el pastor y decirle a su iglesia: Dios nos manda, no nos sugiere, Dios nos manda que hagamos buenas obras. Tito 2:7 dice: con tus buenas obras dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. También en Tito 3:8, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Así es que es tan clara la Escritura. Tito 3:14 dice: que aprendan los nuestros, o sea los cristianos, a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Hebreos 10:24, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Nuevamente, y 1 de Pedro 2:12 dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. O sea que los cristianos, los que nos hemos vuelto al Señor, nos debemos caracterizar porque hacemos buenas obras. Bueno, pastor, ¿y cuáles son esas buenas obras que Dios espera que nosotros hagamos? Bueno, le contesto con Juan 6:28 al 29, dice así: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron en este caso a Jesús. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Esto quiere decir que toda buena obra que hagamos como cristianos
debe llevar el sello de la obra de Dios. Esta obra busca que las personas crean en el Hijo de Dios más que cualquier otra cosa. Vea, la iglesia no es una ONG, nosotros no somos una ONG. Nosotros no estamos buscando dar simplemente cosas materiales a quienes lo necesitan. Nuestra misión es dar a conocer a Cristo Jesús para que la gente crea en Él. Recuerden, estimados oyentes, que este es el mensaje principal del Evangelio. La iglesia hace buenas obras, pero las buenas obras tienen un propósito: que la gente crea en el Hijo de Dios, porque eso es lo que quiere el Padre, que la gente crea en el Hijo de Dios. No es para darle publicidad a la iglesia. No, y no solo eso, Oscar, no es para hacer labor social. La iglesia, cuando da un donativo, cuando comparte algo, siempre tiene como propósito que el nombre de Cristo Jesús sea conocido para que pues esa persona sea salva. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Dos verdades que se desprenden de la sola fe, y estas son: Dios justifica solo por la fe y la fe produce buenas obras. Pastor Ángelo, ¿cuál es la tercera verdad que se desprende de la sola fe? La tercera verdad es esta: la justificación por la fe anula toda jactancia. Lo repito, la justificación por la fe anula toda jactancia. Vea lo que dice Romanos 4:2. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. ¿Qué es la jactancia? La jactancia es la vanidad que muestra una persona que presume y hace alarde de sí misma y de sus propias cualidades. Una persona que se muestra, en lenguaje coloquial, una persona mostrona, ¿sí? Una persona, diríamos, fantoche, ¿no? Debido pues a nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros somos dados a presumir precisamente y hacer alarde de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, como si fuera por nuestros méritos, ¿no? Ay, es que Dios me vio y claro, Dios sabe que yo lo que quería era el bien, y no, eso no lo debe hacer el que ha creído en el Señor. Eso es muy peligroso. ¿Qué es lo que hace la sola fe? La sola fe nos deja sin piso para hacer tales acciones. Pablo es categórico al afirmar que como Dios justifica solo por la fe, al hombre no le queda la más mínima posibilidad de gloriarse, de jactarse, de sacar pecho, pues el hombre no tiene ni el más mínimo mérito en esa obra salvadora que ha hecho el Señor. En este versículo Pablo dice que aun si Abraham hubiese sido justificado por sus propias obras, la jactancia que pudiese generar tales buenas obras no podría presentarla ante Dios, porque qué buena obra pues podrá descrestar a Dios. O sea, ¿será que Dios dice, uy, wow, si hacen? No, Dios, no, el Señor no se deja descrestar por nadie. Entonces, con el propósito de anular toda jactancia en el hombre sobre su salvación, hubo un predicador llamado Jonathan Edwards que afirmó, y a mí me encanta esta afirmación de él. Él dijo: tú no contribuyes nada a tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Y eso concuerda pues con lo que hemos venido tratando, que dice Pablo en Efesios 2 del 8 al 9: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El Señor Jesús, previendo esto, dice, bueno, en Mateo, en el capítulo 5, donde habla de que uno debe cuidarse, que cuando hace un beneficio, cuando hace una buena obra, que lo haga en secreto. Sí, lo que es el dar, el ayunar y el orar debe ser secreto. Bueno, y eso aplica a toda buena obra. Para evitar caer en hipocresía. Ese es el modelo bíblico, o sea, hacer buenas obras para ser vistos únicamente por el Padre. O sea, el modelo bíblico es el anonimato. El anonimato, así es. O sea que la verdad de la sola fe deja al hombre sin nada de que jactarse en cuanto a su salvación, pastor. Exacto, Betty, vea, la voluntad de Dios es que nunca caigamos en jactancia, en ese orgullo personal, ni por la justificación, ni por las buenas obras que quizá nosotros hagamos. Lo primero, que es la justificación, pues no lo hicimos nosotros. Lo segundo, aunque lo hacemos nosotros, somos capaces de hacerlo sencillamente porque el Espíritu Santo nos habilita, nos empodera para que podamos hacer buenas obras. Si no fuera por el Espíritu Santo, pues no tendríamos esa capacidad. Como la voluntad de Dios es que nunca caigamos en la presunción, que nunca caigamos en la altivez, pues Él mismo nos va a colaborar y va a propiciar situaciones que nos impidan caer en ese deplorable estado. Recordemos que Pablo pues fue un gran hombre. Vea lo que dice, voy a leer algunos versículos de 2 Corintios 12,
donde vea lo que dice Pablo. Me veo obligado a jactarme, ¿no? Dice, aunque nada se gane con ello. Y él va a hablar de un hombre, dice, yo conozco un hombre que fue al cielo, tal, está hablando de sí mismo, dice, pero yo no me voy a gloriar de ese hombre. Si yo me voy a gloriar de algo es de mi debilidad. Dios me ha dicho que me debe bastar la gracia, yo vivo solo por la gracia, dice, por eso yo me regocijo más bien en mis debilidades, en mis afrentas. Pablo dice que Dios le permitió pasar ese tipo de situaciones precisamente para que él no cayera en orgullo y en altivez, porque como Dios le había dado tanta revelación al apóstol Pablo, él sí puede decir que Dios le había dado revelaciones, ¿no? Entonces él dice, para que yo no me crezca, no me agrande, entonces Dios ha permitido que un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, me abofetee, y yo entonces me mantengo más bien arraigado en el Señor, en que soy débil, en que necesito de Él, y lo único que me sostiene a mí es la gracia de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pero pastor, queda claro que la salvación es por la sola fe, sin la mediación de las buenas obras. Las obras es un fruto de esa fe, o sea, no podemos excluir las buenas obras en el sentido de que un cristiano debe manifestar su fe a través de las buenas obras. Es una evidencia de esa fe, como lo dice también Santiago. Entonces surge una inquietud. Hay algunos cristianos que además de la fe le han añadido obras. Por ejemplo, algunos ven, digamos, que yo soy solo por la fe, pero requiero mantenerme, digamos, en una buena obra, o busco mantener esa salvación a través de las buenas obras. Por ejemplo, se mantiene que yo debo, dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces algunos consideran que hay que añadirle a esa fe el buen comportamiento para que Dios me acepte o yo mantenga la salvación, que es un claro desvío del concepto de sola fe, o lo que le pasó a los Gálatas, que ellos, además de la fe en Jesús, le fue añadido también el practicar, digamos, las obras de la ley, que era pues la circuncisión, por ejemplo, en este caso. Bueno, yo creo que debemos ser cuidadosos porque existen los dos extremos, Oscar. Existe el extremo que usted está planteando de aquel que quiere, dice, bueno, ya el Señor me salvó, entonces yo voy a mantener mi salvación a punta de santidad, ¿cierto? Está el otro extremo que dice, ya Dios me salvó, entonces no importa lo que yo haga, yo puedo vivir de cualquier manera. No, la Biblia no dice ni lo uno ni dice lo otro. La Biblia lo que dice es que la santidad del cristiano es producto, ¿cierto? Es el resultado precisamente de que el Espíritu Santo viene a morar en él. Un cristiano, si ha nacido de nuevo, va a vivir en santidad. Bueno, y eso también obedece pues a otras cosas que deben estar ahí. La enseñanza de la palabra, ¿sí? La comunión con el Señor. Pero, o sea, podríamos decir que un cristiano que no vive en santidad pues es totalmente una contradicción. Un cristiano que vive en legalismos pues no está entendiendo tampoco la gracia de Dios. Un cristiano que hace las cosas a punta de esfuerzo, de sacrificio, pero no con un corazón porque ame a Dios, entonces él tampoco ha comprendido la gracia de Dios. Yo creo que los dos extremos son nocivos. Está el extremo del cristiano, llamémoslo así, el cristiano pródigo que derrocha y que quiere vivir como en pecado, y está el otro extremo del que se quedó en casa y ve al papá como alguien impositivo y que le tiene que obedecer y todo eso. Pero el padre le dijo, pues es que los amo a ambos, ¿no? Yo los amo a ambos, qué bonito. Ninguno de los dos conocía al padre. A veces pienso que lo mismo pasa en la iglesia. La santidad debe ser fruto, obviamente en cooperación a mi sumisión al Espíritu Santo, a lo que dice la palabra de Dios, pero definitivamente la santidad es fruto en aquel que ha nacido de nuevo. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie para el mes de octubre, La Reforma que Reforma, con el cuarto tema, Solo Cristo. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602, y el próximo lunes estamos nuevamente acá a las 7 de la mañana en Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz.